Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 11. A medida que las ondas de choque de su choque ondulaban hacia afuera, una racha más pequeña de energía de espada de color blanco plateado atravesó el caos, precipitándose hacia Diamante. El ataque de Ian había prevalecido. ¿Qué? Los ojos de Diamante se ensancharon con incredulidad. No había esperado que se contrarrestara su barra completa mejorada por Cosmo. Cocodrilo, no vas a ayudar. Si muero, no podrás explicarte a Doffy. Diamante gritó a Crocodile. ¿Explorarme? Simplemente le diré que te mataron peleando con los marines después de que me fui. Crocodile respondió despreocupadamente, tomando una bocanada de su cigarro y exhalando un anillo de humo perfecto. Su respuesta fue un ejemplo de libro de texto de crueldad pirata. Bastardo desvergonzado. Vine aquí a entregar armas. Y Doffy quería compartir su experiencia en derrocar gobiernos y adquirir Plutón. Él iba a ayudarte. Diamante, al darse cuenta de su inminente desaparición, trató desesperadamente de arrastrar a Crocodile con él, revelando su propósito y exponiendo los planes traicioneros de Crocodile. ¿Crees que puedes amenazarme con eso? Déjame decirte que Momo Usagi y los superiores de los marines ya se enteraron de mis actividades en Thriller Bark. Me están vigilando de cerca. ¿Por qué más estaría comprando armas de su preciosa familia Don Quijote? Esta era la verdadera intención de Crocodile. Como sus planes habían sido expuestos, necesitaba consolidar sus fuerzas y acelerar su operación antes de que intervinieran los marines. Tenía que tener éxito antes de que pudieran derribarlo, como lo habían hecho con Moria. Ya sea debido a la debilidad percibida o la posible abolición del sistema Warlord, Crocodile tuvo que solidificar su posición. Los marines no se atreverían a atacarlo si lograba derrocar a Alabasta. Entendieron la diferencia entre un mero señor de la guerra y un gobernante poderoso. Sin embargo, había olvidado con quién estaba tratando. Ejército de banderas. Diamante rugió, dándose cuenta de que Crocodile no era confiable. El suelo debajo de ellos se transformó, volviéndose tan suave y flexible como la seda, ondeando en el viento. Dasige y el señor Uno lucharon por mantener su equilibrio, casi perdiendo el equilibrio. Diamante, sin embargo, no se vio afectado. Esta fue su última técnica, diseñada para incapacitar a sus oponentes al interrumpir su equilibrio. Pero tuvo poco efecto en Crocodile o Ian. Aunque el suelo debajo de ellos ondulaba, permanecían firmemente plantados, sus expresiones sin inmutarse. Parecía que la técnica solo era efectiva contra individuos comunes. Muerte enjambre. Diamante luego produjo varios cañones de confeti, disparando un aluvión de restos de papel coloridos en el aire. El confeti aparentemente inofensivo se transformó en el aire, convirtiéndose en bolas de hierro afiladas y con púas que llovieron sobre ellos como una tormenta de granizo mortal. Había optado por no utilizar su ataque Alf Moonglaive, ya que el terreno oscilante habría afectado su objetivo. Pierce. Ian levantó tranquilamente su Zanpakuto. La capacidad de compresión de la fruta de primavera envolvió la hoja, transformándola en una forma compacta, imitando la apariencia de la espada de diamante cuando fue influenciada por la Iraira Nomi. Su espada, ¿está contorsionando? ¿Qué está pasando? No está empuñando un meito, ¿verdad? Tanto Diamante como Crocodile estaban asombrados, presenciando la extraña transformación. ¿Cuándo habían ganado esas habilidades las espadas ordinarias? Estaban completamente desconcertados. ¿Es su poder de fruta del diablo? Diamante se recuperó rápidamente, recordando las transformaciones similares que sus propias armas habían sufrido. Los usuarios de Devil Fruit de tipología eran capaces de crear armas a partir de su elemento. Después de todo, ¿podría alguien afirmar que la espada Ama no Murakumo de Kizaru o las cuchillas de hielo de Aokiji eran inferiores a Meito? Glaive corrida. A pesar de que el terreno ondulado afectó la postura de Ian, Diamante se mantuvo cauteloso. Utilizando su fruta del diablo, transformó su capa en un escudo de acero endurecido, envolviendo su cuerpo. Wash. El resorte comprimido, habiendo alcanzado su límite, desató su energía almacenada. Como Ian había predicho, su ataque atravesó la capa de acero de Diamante, creando un pequeño agujero directamente sobre su corazón. Sin embargo, la cuchilla solo penetró una corta distancia. Demon de alas negras, ¿es ese tu ataque más fuerte? ¿Por qué no me muestras tu verdadero poder? Diamante se retrajo de su capa, revelando una pequeña pero sangrienta herida en su pecho. Ian envainó su Zanpakuto. Diamante se refería a la resurrección de Ian, su verdadera forma. Había sido testigo de la batalla de Ian contra Gecko Moria en Thriller Bark y anhelaba presenciar el alcance total de su poder.
Shinseno, el Zanpakuto de Jin Ichimaru, uno de los espada de Aizen, poseía la capacidad de extender y contraer su longitud a una velocidad increíble, entregando poderosos empujes con mayor fuerza. Era comparable a la espada Kusanagi de Orochimaru en el universo de Naruto. Dispara a matar. Este fue su lanzamiento de Shikai, equivalente a la primera resurrección de un arrancar. La cuchilla podría extenderse instantáneamente, cambiando su longitud para perforar a los oponentes, mejorando tanto la velocidad como la potencia. También podría ser empuñado como un látigo, alcanzando una longitud máxima de 100 veces su tamaño normal, que abarca más de 10 kilómetros. En su estado Bankai, podría abrirse paso a través de cualquier cosa a su paso con inmensa fuerza y velocidad, extendiendo y retrayendo a 500 veces la velocidad del sonido. Sin embargo, la réplica creada con Spring Fruit no pudo lograr longitudes tan increíbles. Pero sí canalizó toda su presión espiritual en la espada. Quizás fue posible. Con una tasa de fusión del 100% y el impulso adicional de la fruta del diablo, podría replicar toda la extensión del poder de Shinsenot. Tus ataques son inútiles contra mí. Diamante rugió, su muerte enjambre alcanzándolos. Afortunadamente, Tashigi se había retirado a una distancia segura. El cocodrilo simplemente se transformó en arena, permitiendo que los proyectiles con púas pasaran inofensivamente a través de él antes de reformarse. Incluso si Ian poseía una mítica fruta del diablo Zoan, su cuerpo físico probablemente era vulnerable. Si pudieran eliminar a Ian mientras estaba lesionado. La victoria podría estar fuera de su alcance, pero escapar seguía siendo una posibilidad. Diamante había abandonado toda esperanza de derrotar a Ian. ¿Es así? Ian sonrió, viendo cómo el cuerpo de Diamante se transformaba en una sábana de seda, retirándose del aluvión. Lo observó con diversión. Fuiste mi batalla contra Moria. Deberías tener alguna comprensión de mis habilidades. Dime, ¿ya he usado alguna de esas técnicas? Diamante, que se había estado preparando para una última parada desesperada, se congeló, su rostro palideció. Podría ser. El terror llenó sus ojos mientras miraba instintivamente su pecho, donde una esfera de luz latía siniestramente. Recordó las habilidades de Devil Fruit de Ian, sus explosiones de energía que se parecían a los rayos láser de Kizaru. Pero esto se sintió como una bomba. ¡No! Diamante canalizó frenéticamente su armamento Aki, intentando contener la explosión. La negrura envolvió su pecho, pero había subestimado su poder. Una ola de entumecimiento lo paralizó, y la esfera de luz estalló con una intensidad cegadora. ¡Wosh! En un instante, el cuerpo de Diamante, incluyendo su armadura de acero, fue destrozado, reducido a fragmentos dispersos. Golpear. La sangre salpicó el suelo cuando el cuerpo sin vida de Diamante se derrumbó, un agujero abierto donde había estado su pecho, que recuerda a la cavidad de un hueco. Irónicamente, Ian, a pesar de poseer los poderes de Ulquiorra, carecía de un agujero hueco. Pero la mirada final de Diamante, fijada en Ian, tenía un miedo escalofriante, como si hubiera vislumbrado las profundidades del infierno. El Bankai de Jin Ichimaru, Kamishin no Yari, poseía una habilidad mortal. Al extender y retraer su cuchilla, podría dejar partículas de ceniza dentro del cuerpo del oponente. Estas partículas detonarían, triturando a la víctima desde dentro. Una vez había usado esta técnica contra Sosuke Aizen, pero este último, empoderado por el Ogyoku, había resucitado y contrarrestado rápidamente, terminando la vida de Jin. Por lo tanto, su carrera como agente doble, que recuerda a Itachi Uchiha, había llegado a su fin. Uno, una serpiente al acecho en las sombras, el otro, un cuervo envuelto en la oscuridad. Aunque Ian simplemente estaba imitando la técnica de Jin usando la fruta primavera, no le impidió incrustar una parte de su presión espiritual comprimida dentro de Diamante antes de detonarla. Si el señor 5 podía crear explosiones con sus moco e incluso el aire en sí, este era un juego de niños para Ian. El viento se levantó, azotando la arena del desierto en un frenesí. La mirada de Ian cambió, su atención se dirigió hacia Crocodile, el antiguo señor de la guerra del mar, parado a un lado. Sin esfuerzo desvió la lluvia de escombros mortales con una combinación de hierro y armamento Aki, como Bartolomeo protegiéndose del aluvión de las supernovas. Diamante realmente creía que tal ataque, uno que no había podido herir gravemente a Kiros, podría dañarlo. Diamante claramente había agotado su arsenal, recurriendo a estas tácticas lamentables e inofensivas. Sin embargo, Zanpakuto de Ian había devuelto el poder de la fruta del diablo de Diamante, el alma revoloteante, pero dura como el acero, de la fruta Flak Flak. Se manifestó como otro retoño de fruta del diablo dentro de Ian, llevando su total a 6.
El retoño había crecido, ahora de pie alrededor de 1 metro de altura. Crocodile observó a Ian con una mirada fría y calculadora, una delgada brisna de humo que se arrastraba desde el cigarro apretado entre sus dientes. No es de extrañar que seas tan engreído, dibujó, su voz tan seca y desgarradora como el viento del desierto. Con un poder tan formidable y una habilidad Zoan mítica que rivaliza con Kaido y Sengoku, es una pena que te hayas convertido en un perro faldero para el gobierno mundial. ¿Interesado en unirme a mis filas? Podemos gobernar el mundo juntos. El cocodrilo emergió de la arena arremolinada, acercándose a Ian con un ritmo medido. Además, agregó casualmente, incluso un vicealmirante no tiene autoridad para interferir en los asuntos del señor de la guerra. No es mi preocupación. La respuesta de Ian se mantuvo sin cambios. No desperdiciaría el aliento explicando que la búsqueda de armas antiguas era un recado tonto. Plutón, probablemente se había podrido hace siglos. Incluso si todavía existiera, construirlo sería una empresa monumental. La afirmación de Robin no era más que una estratagema para asegurar la protección. Los 5 ancianos sin duda la estaban viendo cada movimiento. Era completamente posible que incluso si ella obtenía los planos en Water 7, los 5 ancianos los agarrarían, la eliminarían y consolidarían su poder. El cocodrilo probablemente también era consciente de esto. Después de todo, él mismo había desafiado a Whitebeard. No podría ser tan ingenuo. Tal vez albergaba una pizca de esperanza, una débil posibilidad de que Plutón permaneciera intacto y accesible. Si la situación se volviera desfavorable, simplemente podría abandonar sus planes. Sabía que siempre podía asegurar su seguridad. Ese fue el privilegio otorgado por el título de Warlord. Mientras no poseyera a Plutón, el gobierno mundial no lo tocaría. Incluso los marines encargados de observarlo probablemente eran conscientes de las verdaderas intenciones de Robin. Un hombre que se atrevió a orquestar un golpe y buscar un arma antigua no podría carecer de inteligencia. Crocodile tomó un lastre de su cigarro, una sonrisa sardónica que se extendía por su rostro. ¿Crees que puedes hacer lo que quieras con un poco de poder? He visto innumerables tontos como tú. Cuando sus palabras se desvanecieron, Crocodile abruptamente balanceó su brazo. No quedaba nada que decir. Era hora de actuar. Después de todo, era un usuario de Devil Fruit tipología. La arena debajo de los pies de Crocodile onduló y surgió hacia afuera, la tierra destrozada se transformó en granos finos, remodelando el ambiente para satisfacer sus necesidades. Una capa de polvo y arena cubría el área circundante. En un instante, sus ojos brillaron con un brillo depredador, su brazo derecho se convirtió en arena mientras arremetía contra Ian. Una hoja de arena en forma de media luna se materializó, cortando el aire con intención mortal. No cortaría carne y hueso, pero drenaría toda la humedad de cualquier criatura viviente que tocara. La respuesta de Ian fue simple, pero devastadora. Apretó el puño y se encontró con el ataque que se aproximaba de frente. ¡Bum! La hoja de arena explotó al impactar, su poder deshidratante se disipó antes de que pudiera llegar a Ian. La fuerza de la explosión lo protegió, mientras que su presión espiritual erradicó rápidamente cualquier rastro persistente. Suspiró. Después de romper la hoja de arena de Crocodile, la mirada de Ian se endureció. Has hecho tu elección. Prepárate para enfrentar las consecuencias. Crocodile no se sorprendió de que Ian hubiera desviado su ataque. Un hombre capaz de derrotar a Gekko Moria no sería fácilmente sometido. Ambos eran restos de una época pasada, rivales que habían desafiado a los poderes reinantes, Kaido y Barba Blanca, y perdieron. Golpeó su mano contra el suelo. ¡Crack! La arena estalló en la tierra, fusionándose en 4 cuchillas afiladas que dispararon hacia Ian. Si el recién llegado no cediera, sería eliminado aquí y ahora. Los marines no interferirían, independientemente del resultado. El perdedor no tenía voz. Ian permaneció sin inmutarse, desviando sin esfuerzo las hojas de arena entrantes con un solo golpe de su zanpakuto, desatando una ola de energía de espada que surgió hacia Crocodile. Crocodile se burló, su cuerpo se disolvió instantáneamente en arena. Pasó gradualmente a través de la presión de la espada entrante, creyendo que era intocable. Sin embargo, para su asombro, el ataque que había ignorado con tanta confianza atravesó su forma de arena, enviando una sacudida de dolor a través de su pecho y abdomen. La arena arremolinada vaciló, colapsando en una pila inofensiva. La ropa de cocodrilo estaba rota, revelando una herida sangrante en el pecho y el abdomen. Imposible. ¿Cómo pudiste? La incredulidad y el shock se lavaron sobre el cocodrilo. Era un tipología, intangible e impermeable a los ataques convencionales.
El ataque de Ian no había estado imbuido de armamento aquí, por lo que con confianza lo había superado. Sin embargo, su cuerpo de arena había sido herido. No sabía que los ataques de Ian llevaban un componente espiritual, capaz de afectar el alma. Después de todo, en los seres vivos, el alma y el cuerpo estaban inextricablemente vinculados. Cuando Crocodile se salió del shock, Ian presionó su ataque. ¡Dan! La expresión de Cocodrilo se oscureció. Incluso si los ataques de Ian fueron parcialmente negados por sus poderes Logia, la fuerza restante era todavía significativa, mucho más allá de lo que podía soportar directamente. Desierto espada. Sin dudarlo, Crocodile extendió su mano, convocando un remolino vórtice de arena y viento que se elevó para encontrarse con el próximo golpe de espada de Ian. ¡Bum! La presión de la espada cortó las capas externas de la tormenta de arena, pero su impulso se estancó, perdido dentro del caos arremolinado, como un niño vagando por un vasto desierto. Ian detonó rápidamente la presión espiritual incrustada dentro de la tormenta de arena. Grieta. Una monstruosa onda de choque estalló, irradiando hacia afuera en todas las direcciones, desgarrando la tierra, dejando atrás profundas fisuras que se parecían a los cortes de espada. Mientras el polvo se asentaba, Ian, en un desenfoque de movimiento, se lanzó hacia Crocodile, su puño derecho se inclinó hacia atrás y apuntó al señor de la guerra. HMPH. Crocodile resopló, conociendo el puño de Ian con el suyo, sin miedo. Su puño se transformó instantáneamente en arena, expandiéndose en un enorme y monstruoso puño arenoso del doble del tamaño de Ian, su gran tamaño irradiando una amenaza palpable. ¡Bum! Los dos puños chocaron con un rugido atronador. El puño de Ian, alimentado por el poder explosivo, destrozó la construcción de arena gigante, revelando el brazo y el puño de Crocodile debajo. Los ojos reptilianos de Cocodrilo brillaban con un brillo frío. Estaba a punto de activar su poder de fruta del diablo, tratando de drenar la humedad del cuerpo de Ian, convirtiéndolo en una cáscara desecada. Pero antes de que su poder pudiera afianzarse, una oleada de fuerza explosiva cruda, entretejida con la energía crepitante de la fruta rumble, corrió por su brazo. ¡Bum! El brazo de Cocodrilo explotó en una nube de arena, dispersándose por el campo de batalla. Su cuerpo fue enviado corriendo hacia atrás. No está mal. Incluso un Zoan mítico con habilidades elementales no puede transformarse completamente en su elemento como un Logia. Ese truco no funcionará en mí. Cocodrilo reformado de la arena arremolinada a una distancia, su brazo destrozado se regeneró instantáneamente. Consideró a Ian con una mirada calculadora. Algo se sintió mal. El puño de Ian, además de su energía eléctrica, tenía un peso monstruoso y una fuerza explosiva. Si bien la fuerza física podría perfeccionarse a través del entrenamiento, el poder detrás de ese golpe. Y la inmensa presión de la espada que realmente había logrado dañarlo, a pesar de carecer de armamento aquí, era desconcertante. La arena se fusionó de nuevo en forma de cocodrilo. Con un gruñido bajo, golpeó su mano contra el suelo, desatando toda la fuerza de su Sunasuna no Mi. Desierto, espada. La tierra se abrochó y onduló hacia afuera de su toque. El suelo, la piedra, todo en el camino de su poder se derrumbó y se desintegró en arena. Ian no permitiría que Crocodile controlara el campo de batalla. Incluso envuelto en una tormenta de arena, confiaba en que su armamento Aki y hierro podrían soportar el poder de drenaje de humedad de Crocodile. Pero luchar dentro de un remolino de arena era una pesadilla sensorial. Se agachó, sus piernas se enroscaron como resortes, amplificando su fuerza con el poder del Bomu Bomu no Mi. Activó tanto a Sonido como a Zoru en una sola explosión explosiva. ¡Bum! El suelo estalló debajo de él, y en un abrir y cerrar de ojos, se había liberado de la tormenta de arena de 100 metros de ancho, flotando en el aire con Gepo. Cocodrilo, viendo a Ian escapar de su ataque, resopló, levantando las manos. La arena se arremolinaba a su alrededor, formando una colosal hoja de arena. Desierto espada. Giró la cuchilla hacia abajo con una fuerza devastadora. El suelo se abrió como si fuera cortado por un borde gigante y afilado, un abismo que se extendía docenas de metros a través del campo de batalla. Ian dibujó el suyo Sanpakuto, vertiendo su presión espiritual en la espada. Se balanceó, desatando una ola masiva de energía verde. Los dos ataques se enfrentaron en una explosión cegadora de luz y poder. ¡Bum! 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 El mismo aire tembló con la fuerza de su choque. Retribución divina. Ian empujó su mano derecha hacia adelante. Un haz masivo de energía azul-blanca, crepitando con electricidad y fuerza explosiva, se precipitó hacia Crocodile. Cocodrilo gruñó, levantando una mano.
se materializó una pared de arena, interceptando el haz de energía. El escudo de arena se rompió al impactar, pero había cumplido su propósito. Gotcha. Un boom sónico arrancó el aire cuando Ian, explotando la apertura, apareció detrás de Crocodile, un puño dirigido al pecho del señor de la guerra. ¡Boom! El cuerpo de Cocodrilo se desintegró en una lluvia de arena una vez más. Pero esta vez, no se volvió a formar de inmediato. Su arena dispersa yacía inmóvil en el suelo. Ese golpe había sido infundido con armamento Ki, presión espiritual aplastante del alma y la fuerza explosiva del Bomu Bomu no Mi. ¿Está él, muerto? Ian miró fijamente la pila de arena, siendo lentamente consumido por la tormenta de polvo arremolinada. Era una tumba de la propia creación de Crocodile. Una ola de incertidumbre lo azotó. Incluso con armamento Aki, la presión espiritual, y su poder explosivo, Crocodile era un señor de la guerra, alguien que había desafiado a Barba Blanca. ¿Podría realmente haber sido derrotado tan fácilmente? Jefe. El señor 1, al presenciar la escena, lanzó un ataque desesperado contra Tashigi, con la esperanza de abrirse paso y llegar a Crocodile. Pero la había subestimado. Su fuerza estaba a la par con la suya. Microdust, Rapid Speed. Sus pies se transformaron en cuchillas afiladas, lo que le permitió deslizarse por el campo de batalla como un patinador de hielo. Simultáneamente, sus palmas y dedos se transformaron en cuchillas, cortando y apuñalando al señor 1 con una velocidad implacable. Microdust, Destruction Slash. Sus brazos se cruzaron frente a su pecho, formando una X mientras cortaba hacia abajo con una velocidad cegadora. Su ataque podría dividir objetos en innumerables fragmentos pequeños, cortando el señor 1 y desatando una onda radial de fuerza de corte detrás de él. No dejaré que interfieras con el vicealmirante Ian. Tashigi declaró. Bajo la tutela de Ian, su esgrima había mejorado drásticamente. Combinada con su mascota y sus habilidades de fruta del diablo, era más que capaz de manejar al señor 1, un pirata con una recompensa de menos de 100 millones de bayas. No hacerlo sería una vergüenza. Ella pisoteó en el suelo repetidamente, generando un poderoso retroceso que la impulsó hacia adelante con una velocidad explosiva, una técnica similar a Soru, desapareciendo de la vista del señor. Ella no era más lenta que él. Muchos usuarios de Devil Fruit podían desarrollar técnicas de movimiento únicas utilizando sus poderes, pero Soru era una técnica refinada y perfeccionada, parte de los 6 poderes de los marines. Slate Slash. Si bien aún no había dominado armamento Ki, había comenzado a comprender los principios de Rankyaku, otra técnica de 6 poderes. Agarrando su famosa espada, Shigure, desató un aluvión de rápidas y poderosas barras hacia el señor 1. ¡Boom! Mientras tanto, el suelo debajo de Crocodile, ya pulverizado por sus poderes de arena, se agrietó y astilló. Las fisuras se extendieron hacia afuera desde la posición de Ian, luego convergieron hacia el centro. Gigante de arena. El rugido de Crocodile sacudió el aire mientras empujaba su poder de fruta del diablo a sus límites, convocando un remolino de arena. La arena se fusionó en el aire, formando un guerrero colosal vestido con armadura samurái, empuñando una hoja de arena de 40 metros de largo. Miró hacia abajo a Ian, que parecía tan insignificante como una hormiga antes de su inmensa forma. Con un poderoso columpio, la hoja de arena gigante se escindió hacia abajo, incrustándose en el suelo junto a Ian, el borde afilado a centímetros de su cara. Sin embargo, Ian no mostró miedo, ni siquiera se estremeció cuando se encontró con la mirada del gigante de arena y su creador. No se había movido ni una pulgada. Sabía que Crocodile no sería derrotado tan fácilmente. Después de todo, en otros mundos, había maestros de la manipulación de la arena capaces de convocar construcciones colosales. Gaara, el quinto Kazekage de Tsunagakure en el universo de Naruto, Yage el Ramal, uno de los Spriggan 12, el guardia de élite de Seraph en el universo Fairy Tail, ambos poseían el poder de controlar la arena y crear avatares de arena masivos. ¿Podría Crocodile, un poderoso pirata por derecho propio, ser menos capaz? Su desert encierro y otras técnicas basadas en arena reflejaban sus habilidades. Y si Enel y Gecko Moria poseyeran tales poderes, ¿podría faltar Crocodile, un oponente mucho más experimentado y formidable? Tal vez Aokiji, Akainu y Kizaru podrían incluso convocar hielo, magma y gigantes ligeros, respectivamente. Crocodile, un maestro del engaño y la manipulación, rara vez reveló su verdadera fuerza a menos que su vida estuviera en peligro. Esta era una técnica que incluso el señor Una desconocía. Bien hecho, Blackwing Demon. Te subestimé. Esta es una forma que incluso los marines nunca han presenciado. Solo lo usé una vez antes, durante mi batalla con Barba Blanca.
Pero incluso este poder no era rival para el suyo fruta Quake Quake. Como el Susanoo en el Naruto universo, Crocodile estaba dentro de la frente del gigante, su mente controlaba cada movimiento. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. En este mundo, el Haki del conquistador más fuerte pertenecía al futuro pelirrojo Manchas. El Haki de observación más fuerte fue empuñado por el rey pirata Gold Roger. El físico más duradero fue el de Kaido, el rey de las bestias. El ataque más potente pertenecía a Barba Blanca. El Busoshoku Haki más fuerte fue Garps y la velocidad más rápida fue Kisarus. Cada potencia en este vasto mar poseía alguna debilidad, por menor que fuera. Barba Blanca, con su poder ofensivo incomparable, carecía de defensas excepcionales. Su velocidad también faltaba. Gold Roger, con su inigualable Observation Haki, era increíblemente rápido y hábil con una espada, pero su Haki Busoshoku no era el mundo más fuerte. Cocodrilo, con su tipología fruta de arena y arena, poseía una notable capacidad de supervivencia, a menos que se enfrentara a un oponente a base de agua. Ian, sin embargo, casi no poseía debilidades. El fruta Rumble Rumble era una habilidad versátil, otorgándole una velocidad que rivalizaba con las frutas Glint Glint y Win Win. Su poder de ataque coincidía con el llama y magma frutas, con las ventajas adicionales de congelación, parálisis y otras propiedades, como fuerza explosiva, nitidez y vibraciones. Sus defensas, aumentadas por Haki Busoshoku y Hierro éramos increíblemente duros. En términos de fuerza y velocidad, era prácticamente impecable. Incluso entre los espada, cada uno se especializó en velocidad, ataque o defensa. Las habilidades de Ulquiorra estaban inherentemente bien equilibradas. Ahora, con la fruta Rumble Rumble, la explosión y las frutas Kilo Kilo, tipos paramesía que reflejaban las habilidades de las frutas Flame Flame y Tremor Tremor, había puesto su mirada en la fruta Sand Sand de Crocodile y la fruta Dice Dice de Das Bones. Se acercaba constantemente al pináculo del poder. La mayoría de las personas lucharon por dominar incluso una sola habilidad, y mucho menos dos. Pero Ian no estaba satisfecho con la competencia. Buscó alcanzar el dominio en todos los aspectos del combate. Ya de todos los oficios, maestro de ninguno. Pero si uno logra el dominio en todos los oficios, se convertirían en una fuerza verdaderamente formidable, sacudiendo al mundo hasta su núcleo. La mirada de Ian estaba fijada en Crocodile, su mente ya imaginaba una futura confrontación con Barba Blanca, un choque de titanes, donde desataría todo su poder, solo para ser aplastado ante el poder del hombre más fuerte del mundo. Su encuentro fue inevitable. Venga, demonio de alas negras. Desata tu verdadero poder. La voz del cocodrilo retumbó desde dentro de la colosal cabeza del gigante de arena. Tal debilucho no merece mi resurrección. Crackle, crackle. Mientras las palabras de Ian resonaban, un torrente de rayos estalló, envolviendo a todo su ser en un cegador aura blanca y azul. Su cuerpo comenzó a expandirse, haciéndose más grande y más imponente con cada momento que pasaba. A medida que el rayo convergía hacia adentro, absorbido por su esencia, la figura de Ian había crecido varias veces más. Estaba bañado en un brillante aura blanca y azul, un verdadero dios del trueno descendió sobre el reino mortal. 200 millones de voltios, Raimei. Rugió, 3 grandes tambores atados a su espalda. ¿Un gigante? Yo también puedo hacer eso. Ian se burló. El gigante de arena vestido de samurái y el gigante relámpago con torso desnudo se enfrentaron, Whiskey Peak, arrasado por el ataque anterior de Ian, transformado en su campo de batalla. Nubes oscuras se reunieron sobre Ian, mientras una tormenta de arena arremolinada se extendía alrededor de Crocodile, dividiendo el campo de batalla en 2 dominios distintos. Santa retribución. Crackle, crackle. Ian saltó al aire, un enorme rayo blanco y azul, tan grueso como un chorro de agua, que descendía de los cielos, apuntando directamente a la cabeza de Crocodile. Su poder destructivo era inmenso. Al presenciar el aterrador rayo que se precipitaba hacia él, Crocodile se estremeció, levantando su enorme hoja de arena en un intento desesperado de bloquear el ataque. ¡Bum! El rayo explotó, envolviendo un radio de varias docenas de metros en una luz blanca cegadora, arcos de electricidad crujiendo por el aire. Los soldados de arena se derrumbaron antes del implacable asalto de Ian. Los 2 gigantes se enfrentaron, sus golpes resonaron en el campo de batalla, recordando al legendario Oni rojo y azul que luchaba en Little Garden. Este perro callejero es un usuario de Devil Fruit. Das Bones se burló, un toque de diversión en su voz.
su capitán seguía en pie, un testimonio de su resistencia, a pesar de su derrota a manos de la legendaria Barba Blanca. ¡Wof! El pequeño perro ladró en respuesta, saltando hacia Das Bones, sus pequeños dientes desnudos. Das Bones esquivó fácilmente el ataque, el perro aterrizando detrás de él. En ese instante, el cuerpo del perro se expandió rápidamente, su forma cambió y se hizo más grande con cada momento que pasaba, se había activado, transformando al perro pequeño en una bestia colosal, rivalizando con el tamaño de la arena y los gigantes relámpagos. Levantó una pata masiva, golpeándola hacia Das Bones. Simultáneamente, Dasigi desapareció de la vista. La otra batalla se acercaba a su fin. Ian pisoteó su pie, su cuerpo se lanzó hacia adelante como una flecha, atravesando la tormenta de arena con una fuerza imparable. Su mano derecha, envuelta en negro azabache Akibusosokuel, se sumergió en la cabeza del gigante de arena. Crumble. Antes de la Aki combinada de Ian y la presión espiritual, las defensas de Crocodile fueron violadas. Ian tomó su forma tangible, liberándolo de la arena arremolinada. Un agujero masivo apareció en la tormenta de arena, revelando la verdadera forma de Crocodile. La mano de Ian se sujetó alrededor de la garganta de Crocodile, la cara del señor de la guerra se contorsionó en dolor e incredulidad. Los dos gigantes se pararon uno al lado del otro, sus inmensas formas empequeñecen el paisaje circundante. Crocodile había subestimado la fuerza de Ian. No había esperado que el recién llegado dominara la fruta rumble hasta tal punto, su relámpago elemental rivalizaba con sus propias habilidades tipología. Este hombre era poderoso. Las propiedades explosivas del rayo de Ian eran comparables a la fruta magma de Akainu, cada golpe con el peso de los golpes legendarios de Barba Blanca. Crocodile no sabía que Ian estaba ejerciendo el poder de Manioter Devil Fruits. La era de los usuarios duales de Devil Fruit había sido introducida por Barba Negra, pero ese evento todavía estaba a 2 años de distancia. Barba Negra estaba esperando su momento, al acecho dentro de la tripulación de Barba Negra. Un rugido ensordecedor resonó a través de la tormenta de arena, como si el tiempo mismo se hubiera congelado, antes de que se disipara, sus partículas se dispersaran, quemadas por el intenso calor del rayo de Ian. Los granos de arena brillaban como innumerables diamantes blancos, sus superficies transformadas por el intenso calor, reflejando la luz del sol como prismas en miniatura. Bueno, entonces, señor de la guerra, tomaré tu cabeza. Y gracias por el fruta de arena y arena. Una figura vestida con un abrigo negro, una cicatriz grabada en su rostro, emergió de la tormenta de arena que se disipaba. Cerró los ojos con Ian, el vicealmirante vestido de blanco, su rostro pálido, un casco de cráneo con cuernos que oscurecía sus rasgos, distintas marcas de lágrimas debajo de sus ojos. ¿Nani? Los ojos de Crocodile se ensancharon de horror, dándose cuenta del verdadero alcance de las intenciones de Ian. Pero Ian no le dio ninguna oportunidad de escapar, desatando toda su presión espiritual y Busosokwaki, impidiendo que Crocodile se transformara en arena. El rayo surgió a través del cuerpo de Crocodile, paralizándolo, su alma tambaleándose por el asalto. Ian apretó su agarre, su fuerza amplificada por sus poderes. ¡Crack! El sonido de los huesos chasqueando resonó en el aire. La incredulidad parpadeó en los ojos de Crocodile mientras perdía el control de su cuerpo, cayendo en picado hacia el suelo. Aterrizó en medio de una nube de arena, su cuerpo roto y derrotado. La oscuridad lo envolvió, su conciencia se desvaneció. Incluso en sus momentos finales, no podía comprender cómo él, un usuario de Devil Fruit tipología, uno de los más poderosos del mundo, había caído ante Ian, un novato marine. Imágenes de gol de la ejecución de Roger, el amanecer de la gran era pirata, su propio ascenso al poder en la primera mitad de la gran línea, su desafío a la Barba Blanca y su posterior derrota, brilló a través de su mente como un sueño desvanecido, antes de disolverse en la nada. Sus ambiciones de dominación mundial, sus planes para adquirir el arma antigua Clutón, su plan para usurpar el trono de Alabasta, todos desaparecieron antes de que pudieran comenzar. El árbol de la fruta del diablo dentro del cuerpo de Ian se había hinchado a unos 2 metros de altura. Una nueva rama había brotado, con una fruta opaca de color barro que se había solidificado, el fruta de arena y arena. Debajo, en una rama inferior, colgaba el fruta Kilo. La captura de Cocodrilo fue completa. La retorcida y legendaria vida del hombre había llegado a su fin. El incidente de Alabasta, el intento de golpe para apoderarse del arma antigua Clutón, había involucrado a un número mucho mayor de personas que incluso el guerra de Marineford. Cientos de miles habían sido arrastrados a la rebelión, lo que resultó en innumerables bajas. Si Ian hubiera estado presente durante el conflicto, tal vez podría haber intervenido.
Sin embargo, manipular el curso de la guerra para satisfacer sus necesidades se sentía moralmente reprensible. Además, debido a la participación de los piratas del sombrero de paja, el número real de muertos no fue tan alto. En este punto, incluso un 1% el aumento en la tasa de fusión de Ian requirió miles de almas. Necesitaba apuntar a individuos poderosos que pudieran oponerse a los ejércitos o a fuertes usuarios de Devil Fruit. Según la línea de tiempo actual, la princesa Vivi podría no haberse infiltrado en Baroque Works todavía. Solo habían pasado 2 o 3 meses desde el encuentro casual de Momo Usagi con el plan de Crocodile. Puede que ni siquiera haya reunido a su equipo completo de oficiales. Como se esperaba, la tasa de fusión de Ian aumentó a 46%. El cocodrilo, como sospechaba, poseía tanto armamento como haki de observación, aunque no era particularmente potente. Aún así, era más fuerte que Moria, capaz de desafiar por sí solo a toda una nación. Absorber las almas de Whiskey Peak había aumentado la tasa de fusión de Ian 45%. Ahora, habiendo alcanzado un punto de saturación, finalmente se había nivelado. La fuerza de un alma y el poder crudo que proporcionó no siempre fueron directamente proporcionales. La capacidad de Crocodile para hundir a Alabasta en el caos se debió en gran medida al poder de la fruta de arena y arena. Totoland, el territorio de Big Mom, estaba ahora en la parte superior de la lista de Ian. Los siguientes fueron Wano Country, gobernado por Kaido, y Dressrosa, bajo el control de Doflamingo. Ambos lugares participaron en la producción y el uso de frutas del diablo artificiales tipo Soan. Doflamingo suministró a Kaido con sonrisas, artificial frutas del diablo, alimentando su ambición de crear la tripulación tipo Soan más fuerte del mundo. Sin embargo, la tecnología era imperfecta, plagada de defectos. La tasa de éxito para obtener una habilidad de una sonrisa fue 1 de cada 10. El resto sufrió efectos secundarios debilitantes. Independientemente del éxito o el fracaso, los usuarios perdieron la capacidad de nadar. Aquellos que fallaron también perdieron la capacidad de expresar cualquier emoción que no sea la risa. De ahí el nombre Smile. En los Piratas de las Bestias de Kaido, los combatientes se dividieron en 3 categorías. Gifters, aquellos que habían ganado con éxito una habilidad Soan de una sonrisa. Placeres, aquellos que fallaron y se quedaron con solo una sonrisa perpetua. Y Waiters, aquellos que aún no habían consumido una sonrisa. Esos placeres desafortunados, encerrados en un estado eterno de risa forzada, sus vidas una burla cruel de la alegría, un destino verdaderamente trágico. En la ciudad de Ebisu, la gente moría de hambre todos los días, sus familias lloraban de tristeza. Su dolor molestó a Kurosumi Orochi, el shogun de Wano. Para silenciar sus gritos, había mezclado los productos de desecho de la producción de Smile en la comida sobrante de Flower Capital, enviándola a la ciudad de Ebisu. A pesar de que los residentes finalmente descubrieron la verdad, su hambre abrumó su razón. Se quedaron con nada más que sonrisas huecas. El leal asistente de Komurasaki, Toko, también era de la ciudad de Ebisu. Su padre era Shimotsuki Yasuie, un antiguo daimyo que había servido a la familia Kosuki hace 20 años. Cuando su identidad fue expuesta, fue ejecutado. Toko solo podía reírse a través de sus lágrimas, incapaz de expresar cualquier otra emoción. El mismo destino había caído sobre toda la ciudad. La ciudad de Ebisu era un microcosmos del sufrimiento sufrido por la gente de Wano bajo la tiranía de Kaido y Orochi. Innumerables otros quedaron atrapados en este ciclo de miseria. Estos 2 lugares, y sus líderes, Kurosumi Orochi y Doflamingo, estaban en la parte superior de la lista de Ian. Aunque ambos habían heredado sus posiciones a través de su linaje, uno renunciando al privilegio de un dragón celestial, el otro apoderándose del shogunato a través de medios traicioneros, sus acciones eran completamente reprensibles. El destino era una amante voluble. Algunos nacieron para gobernar, mientras que otros estaban destinados a una vida de dificultades. Era una realidad llena de desesperación y sufrimiento. Pero una vez que se eligió un camino, uno tuvo que soportar las consecuencias. Caesar Clown, un ex colega de Vegapunk, había desarrollado la tecnología Smile, manipulando el factor de linaje dentro de Devil Fruits. Se desconocía si contenían incluso una fracción del alma de un diablo, pero la gran cantidad hizo que valiera la pena investigar. Mientras tanto, Tashigi y el perro gigante habían terminado su batalla con el Señor Uno. El perro, ahora imponiéndose sobre ellos, había tomado una postura humanoide y había dado un golpe aplastante.
Sus defensas eran formidables, incluso dándole a Zoro, que se había enfrentado a innumerables batallas, una carrera por su dinero. La batalla de Tashigi con el Señor Uno había tenido lugar en Alabasta, donde Zoro había desarrollado su capacidad para cortar a Zero mediante la comprensión del concepto de respiración dentro de todas las cosas. Había perfeccionado aún más sus habilidades durante el arco de Enies Lobby para salvar a Robin. Su fuerza se había multiplicado por 2. Las barras del Señor Uno simplemente dejaron heridas poco profundas en la dura piel del perro. Desorientado y aturdido, el Señor Uno quedó vulnerable al ataque de Tashigi. Utilizando sus poderes Clear Fruit, reflejó las tácticas de Ian contra Gekko Moria, creando la ilusión de movimiento con Zoro, pero finalmente golpeando desde el frente. El Señor Uno se tambaleó hacia atrás, una profunda herida apareciendo en su pecho. Mientras Tashigi todavía luchaba por cortar a Zero, podía cortar fácilmente incluso la piedra más dura. La fuerza del perro era comparable a la de un vicealmirante débil, mientras que Tashigi estaba cerca del nivel de contraalmirante. Juntos, derrotar a un pirata con una recompensa de menos de 100 millones fue una tarea simple. Ian, observando la escena, no perdió el tiempo. Activó su absorción del alma, devorando tanto el alma del Señor Uno como el alma de su fruta del diablo. Otra fruta, la fruta Dice, apareció en el árbol dentro de su mente. Se preguntó cómo podría obtener una fruta del diablo tipología, tal vez la fruta del viento, para complementar su colección. Dragón, aunque era un líder revolucionario, no era inherentemente malo. ¿Podría simplemente robárselo? Tal vez la fruta del alma de Big Mom podría crear entidades como Prometeo y Zeus, pero con control sobre el viento y el agua. Podría nombrarlos Poseidón y Odín, los dioses del mar y del cielo, respectivamente. Prometeo y Zeus representaban fuego y relámpagos, deidades poderosas por derecho propio. Luego vino la tarea de saquear los 2 barcos piratas. Como se esperaba, la tripulación había abandonado el barco, huyendo por sus vidas. Ser testigo de la derrota de su capitán había infundido una buena dosis de miedo, y quedarse atrás habría sido una apuesta tonta. Solo habían tomado objetos de valor, dejando una cantidad sustancial de carga. Entre el botín había una gran cantidad de armas y Dance Powder, exactamente lo que Crocodile necesitaba para su plan. Dance Powder, también conocido como Rain Calling Powder, era un polvo verde que se había inventado hace mucho tiempo en una nación afectada por la sequía. Produjo una niebla que creó lluvia artificial. El nombre se originó en los bailes alegres de la gente que celebraban la llegada de la lluvia. Sin embargo, su uso tuvo consecuencias devastadoras para las naciones vecinas a favor del viento, lo que llevó a sequías severas y, en última instancia, a la guerra. El gobierno mundial había prohibido su producción y posesión. Crocodile había usado Dance Powder para hundir a Alabasta en una sequía de 3 años, culpando al rey Cobra por el desastre. La gente, sin darse cuenta de la verdad, se había rebelado contra el rey, lo que llevó a una guerra civil devastadora. Mientras tanto, Crocodile seguía siendo un héroe venerado, manipulando los eventos de las sombras, buscando adquirir el antiguo arma Plutón. Ian no tenía uso para estos artículos. Instruyó a Tashigi que se pusiera en contacto con la base marina más cercana para recoger el contrabando, y continuaron su viaje hacia Duincape. Vicealmirante, Black Demon, ¿estás seguro de que esto está bien? El oficial de la marina que llegó expresó su inquietud. Estaba al tanto de los secretos que rodeaban a Impel Down, y este incidente, la derrota de un señor de la guerra como Crocodile, cuya fruta de arena y arena era un formidable tipología, junto con 2 de sus oficiales que empuñaban poderosas frutas tipo Paramesía, fue un gran desarrollo. Asumiré la responsabilidad de todo. Ian simplemente dijo, saliendo con Tashigi. Con una tasa de fusión del 46% y 8 frutas del diablo dentro de su cuerpo, podría consumirlas instantáneamente, aumentando su poder al 50%. En ese nivel, sería una amenaza a nivel almirante, una fuerza por valor de 2-3 mil millones de bayas. Además, derrotar a Crocodile, Mr. 1 y Diamante no fue una hazaña imposible. Enviar a Momousagi o Chatón, ambos vicealmirantes que bordean la fuerza del almirante, o algunos vicealmirantes más, habría sido suficiente para manejar la situación. La debilidad del cocodrilo o al agua era una vulnerabilidad importante. Si Luffy, con una recompensa de 30 millones de bayas, podría derrotarlo con su sangre, entonces no era sorprendente que Ian, un vicealmirante, pudiera lograr la misma hazaña. Si es necesario, simplemente podría ser enviado de nuevo en el futuro. Si pudiera suceder una vez, podría volver a suceder. Pero vicealmirante, demonio negro. ¿Qué tipo de título ridículo fue ese? Él era el demonio de alas negras.
¿Podrían al menos abstenerse de abreviar su gran título? Tashigi, parado a su lado, luchó por reprimir una risita. Ian la miró, e inmediatamente se quedó en silencio. El perro gigante a su lado ladró de acuerdo, aparentemente aprobando el nuevo apodo. Luego procedió a comunicarse con la sede de la Marina utilizando un caracol transpondedor, justo enfrente del desconcertado oficial de la Marina. En una espaciosa oficina en algún lugar de la sede de la Marina, la persona que respondió a la llamada no era Sengoku, sino el almirante Aokiji. Estaba descansando en la silla del almirante de la flota, un periódico cubriéndose la cara mientras dormía, roncando en voz alta. El sonido del caracol transpondedor lo sorprendió despierto. Se sentó con una sacudida, a punto de desatar un torrente de molestia a la persona que llamaba, pero luego se dio cuenta de que cualquiera que pudiera contactar directamente con el almirante de la flota tenía que ser al menos un contraalmirante. Debe haber una razón importante para la llamada. Respondió a regañadientes al caracol transpondedor, su voz atada con impaciencia. Hola. Este es Kusan. Sengoku-san está en Med y Geoise para un informe. ¿Puedes informarme? ¿Aokiji? Es Ian. Escuchar la voz de Aokiji en el otro extremo sorprendió a Ian, pero mantuvo la compostura. Casi se rió entre dientes. Esto estaba resultando ser una gran reunión de figuras importantes. La fatiga de Aokiji desapareció instantáneamente al escuchar el nombre de Ian. Se sentó derecho, su interés despertó. Después de confirmar la seguridad de Robin, había oído hablar de Ian. Un espíritu afín, un hombre que marchó al ritmo de su propio tambor. Ian había pasado un mes en la sede, familiarizándose con el medio ambiente, y luego desapareció en la isla de Haya para eliminar a los piratas. Se había ido tanto tiempo que temían haber desertado y haberse unido a los piratas. Afortunadamente, había mantenido contacto, informando su progreso, aunque su elección de objetivos era completamente suya. Ian, ¿eh? He escuchado rumores sobre el prometedor recluta de Momousagi. Pero te has ganado una gran reputación en los marines, ¿no? Ignorando las órdenes, disgustado por Akainu, al igual que yo. La imprudencia no es un rasgo acorde con un vicealmirante, ya sabes. No te hará ningún favor en el futuro. Como decía el refrán, el enemigo de tu enemigo era tu amigo. Además, con una fruta del diablo Soan mítica y una esgrima impresionante, Ian era un potencial candidato a almirante, alguien que valía la pena hacerse amigo. Almirante Aokiji, también he oído hablar de usted. He estado ansioso por conocerte. Ian se rió entre dientes, participando en bromas juguetonas. Arara, si bien fomentar las conexiones es importante, el trabajo tiene prioridad. ¿Qué querías informar? Nada mucho. El cocodrilo está muerto. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.